Retomando uno de los episodios más aterradores de la historia de la humanidad, entraremos a profundidad de uno de los eventos o proyectos más aterradores e inhumanos jamás ocurridos en la historia, el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. El Holocausto dejó una profunda cicatriz en la humanidad y sigue siendo un recordatorio sombrío de las consecuencias extremas del odio, la intolerancia y la indiferencia. El estudio y la reflexión sobre este oscuro capítulo de la historia son esenciales para comprender la importancia de defender los derechos humanos y prevenir la repetición de tales atrocidades. Este horroroso episodio de la historia comenzó en la década de 1930 con la ascensión de Hitler al poder en Alemania y culminó en el periodo de 1941 a 1945, conocido como la Solución Final. Durante este tiempo, los nazis establecieron campos de concentración y exterminio, donde llevaron a cabo asesinatos masivos mediante métodos como cámaras de gas, fusilamientos, trabajos forzados en condiciones inhumanas y, como lo veremos en este episodio, experimentos aterradores. Así que prepárate, ponte cómodo, sube el volumen, porque estás a punto de saber todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó acerca de los experimentos más aterradores del Holocausto. Bienvenidos a... Buenas noches, serafines. Les habla Brandon Martínez y bienvenidos al episodio número 14 de la segunda temporada de su podcast favorito, Solo Dios Sabe. Espero que estén preparados para comenzar este viaje a través de los misterios que nos guarda la realidad. Y como siempre, para no ir solos, nos acompaña Güero Orozco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Brandon, ¿qué tal? Buenas noches a todo nuestro público. Y pues sí, sean bienvenidos a un episodio más de Solo Dios Sabe. Muy importante y también muy impresionante el tema que nos vas a traer el día de hoy. Sé que te encantan este tipo de temas relacionados a la guerra, relacionados a la historia de la humanidad. Entonces, pues, qué mejor que tú que seas el que nos vas a narrar estos experimentos, ¿no? Sí. Y simplemente, como siempre, recordándoles que si quieren contarnos alguna historia, dejarnos algún comentario o simplemente estar al tanto del podcast, nos puedes seguir en nuestras redes sociales como son Facebook, Instagram, TikTok y nuestro canal de Telegram. Nos pueden encontrar como Solo Dios Sabe Podcast. Además, nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iHeartRadio y YouTube Music. Recordándoles que no requieren del servicio premium de estas plataformas para poder escuchar y descargar nuestro contenido. Te estaremos esperando. Muchas gracias por esa breve introducción publicitaria, amigo. Y retomando el tema, volvemos a la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y es que, si se han dado cuenta, he abarcado mucho este tema en otros episodios. Sí. Porque, como lo he mencionado en todos esos episodios, es un momento de la historia que esconde muchas cosas que lamentablemente la mayoría son ciertas, otras son pues puras teorías. Y me gustaría darle fin terminar con este tema por el momento, para, bueno, ya empezar a abarcar otros temas muy interesantes que por ahí nos tienes también. Y me gustaría darle fin a este tema con uno de los sucesos más lamentables que ocurrieron en este periodo. Y como lo mencioné en la introducción, bueno, me refiero al Holocausto judío, al Holocausto que sucedió durante el poder de Hitler, que comenzó en 1933 hasta su caída en 1945. Ok. ¿Habías escuchado acerca del Holocausto judío? Sí, bueno, creo que pues lo típico, ¿no? Lo básico que nos dan pues en nuestras clases de historia o en alguno que otro pues ahí documental o algo que vemos. Pues sí, o sea, el Holocausto con Hitler, ¿no? Los campos de concentración y todo eso. Pero creo que lo que nos vas a contar el día de hoy va más allá, ¿no? De lo que nos cuentan, porque no simplemente, o sea, sí, fue la muerte de muchas personas inocentes, pero también es importante que nos comentes o saber que no simplemente los mataban a voluntad, sino que, como nos vas a explicar, que también realizaban muchos experimentos, etcétera, que yo creo que hasta hoy fecha
no me quiero adelantar porque la verdad es que no sé, Sí. pero posiblemente muchos de los experimentos que realizaron en ese tiempo hoy nos sirven como base de la medicina o de algunas otras cosas Sí. que ahorita ya no vemos como normal, pero que se implantaron en estas personas. Sí, aquí pues la situación es que, o lo cruel es que estos experimentos fueron sobre personas. Exacto. Entonces bueno, también una de las principales causas pues no fue como tal con fines tan médicos, ¿no? Okay. Hitler lo que quería hacer era purificar toda la nación de todas esas etnias que no compartían la ciencia racial, que es una ideología que más adelante les voy a comentar de qué trata. Antes de comenzar con este episodio, más adelante en la parte de los experimentos, para quienes nos están escuchando y sobre todo para quienes nos están viendo, pues sí les voy a hacer una advertencia de que es contenido muy fuerte, si son personas muy sensibles, omitan esta parte del episodio porque fue muy aterrador y muy cruel lo que les voy a contar. Perfecto. Pero bueno, en pocas palabras y para no meterme en tantos términos, el Holocausto es el genocidio realizado por el régimen de la Alemania nazi contra los judíos de Europa durante el transcurso de la Guerra Mundial. Uh-huh. Cabe aclarar que no nada más se realizó en personas judías, sino también en otras etnias como gitanos o incluso personas de color. Pero sí, el principal objetivo del régimen nazi eran los judíos. Sí, claro. Todos estos asesinatos tuvieron lugar en todos los territorios ocupados por la Alemania de Hitler en Europa, comenzando por Múnich. Uh-huh. Como dato perturbador, durante este régimen nazi entre 1933 a 1945 se crearon más de 40.000 campos, divididos entre campos de concentración y campos de exterminio. Yo cuando investigué esto más a fondo, yo creía que todos los campos eran lo mismo, ¿no? O sea, sí, claro. Pero no, o sea, estaban divididos en campos de concentración y campos de exterminio. En los campos de concentración, los prisioneros realizaban tareas arduas en condiciones deplorables, sí, mientras que los prisioneros no aptos para dichas labores eran enviados a campos de exterminio, en los que destaca el famoso Auschwitz. O sea que los que no cumplían como con las tareas o los que definitivamente no eran como aptos los mandaban directo a exterminar. A exterminio. Y más adelante, porque voy a comenzar con uno de los personajes más conocidos de este momento de la historia. Ajá. Voy a mencionar qué es lo que tomaban en cuenta para decidir si era apto o no. Perfecto. ¿Ok? Uh-huh. Como les comento, estas decisiones de elegir quién vive y quién muere, al menos para este famoso campo de exterminio, era por parte de Joseph Mengele. ¿Habías escuchado? Sí, claro, sí. De hecho, bueno, no sé si sea él, pero le conocían como el ángel de la muerte. El ángel de la muerte. El ángel de la muerte, sí, que realizó muchas cosas malas. Sí, y él con otros, si no me equivoco, eran 12 médicos muy famosos, contándolo a él, que realizaron estos experimentos que les voy a contar más adelante. Sí. Uno de los personajes de la triste fama del Holocausto, pues también fue médico que realizó muchos de los aterradores experimentos que veremos más adelante. Para dar más contexto e introducción a estas atrocidades, les hablaré un poco de este personaje que, como dato curioso, gracias a su terrible fama, como lo habías mencionado, de todos estos experimentos aterradores se crearon numerosas películas, libros y programas de televisión. Muchas de estas representaciones distorsionan los verdaderos hechos de sus crímenes y lo apartan de su contexto histórico. Sí, claro. Algunos lo representan como un científico loco que llevaba a cabo experimentos sádicos sin bases científicas, o sea que por puro odio nada más hacía los experimentos. Sí, o sea, a ver qué pasaba, ¿no? No tenía bases ni médicas ni científicas para saber más o menos qué iba a pasar, sino que se arriesgaba al aire, ¿no? A ver qué pasaba. ¿Qué pasaba? Exacto. Pero como les voy a comentar en un momento, pues sí tenía él objetivos, ¿no? O sea, no nada más era hacerlo por maldad.
Okay. Sino él sí tenía algunos fines médicos como para ayudar a Alemania en ese Bueno, régimen. pero bueno, sí, o sea, tienes razón, pero quiero creer que aunque sean con fines médicos y positivos, no dejaban de ser experimentos crueles, claro, o que la gente no sufriera, no quiero creer. Sí, y es lo que te comentaba, o sea, aprovecharon ese odio hacia los judíos para utilizarlos como conejillo de indias. Como conejillo de indias, Exacto. así es. Para quienes nos están viendo, pues les adjuntamos una imagen de Joseph Mengele, antes de iniciar su vida en el régimen nazi. Okay. Y es que la verdad sobre Mengele es aún más perturbadora, ya que se trataba de un médico e investigador altamente capacitado, así como un veterano de guerra condecorado. Okay. Era respetado en su campo y trabajo, en una de las principales instituciones de investigación de Alemania. Gran parte de sus investigaciones médicas en Auschwitz apoyaban el trabajo de otros científicos alemanes. Fue uno de docenas de investigadores biomédicos que hicieron experimentos con los prisioneros de los campos de concentración nazi. Y aquí, bueno, cabe aclarar que es lo que mencionaba. En libros, programas de televisión lo tachan como un loco, ¿no? De que nada más torturaba a la gente sin fines médicos. Pero aquí retomando un poco sobre los avances, por ejemplo, con Oppenheimer. Ahí sí, o sea, sí se notaba que ellos sí querían avanzar científicamente. Con la parte de regresando a lo de Oppenheimer y la bomba nuclear, pues los nazis también ya estaban haciendo la bomba, solo que no lograron dividir el átomo antes que lo hiciera Oppenheimer, porque si no ellos lo hubieran utilizado a su favor. Sí, Estados Unidos les ganó en esa carrera militar, ¿no? Digamos. Sí, en esa carrera militar y nuclear, y fue un momento clave para la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Sí, no, y también sabemos que los alemanes, bueno, por otros episodios que hemos tenido, como el de Secretos de la Luna, sí, sabemos que los alemanes, en este caso los alemanes tenían muchos avances tecnológicos bastante importantes, sí, ¿no? Entonces, pues sí, no es raro que hayan pasado este tipo de cosas. Sí, no nada más lo hacían con fines de odio, exacto, sino sí tenían fines científicos. Sí. Y pues como lo dices en Secretos de la Luna, o sea, realmente vimos que Alemania tenía la gran capacidad para darle frente a una potencia, ¿no? Claro. También fue uno de los muchos profesionales médicos responsables de seleccionar a las víctimas que serían asesinadas en las cámaras de gas de Auschwitz. Esta característica de elegir quién vive y quién muere le asignó el famoso apodo o alias, como lo comentabas hace un rato, okay, ahí está, el ángel de la muerte. Sí. Igual, para quienes nos están viendo, incluso también en nuestro canal de Telegram vamos a estar adjuntando estas fotos. Y para quienes nos están viendo, les compartimos una foto de Joseph Mengele ya en el régimen nazi, ya reclutado, por así decirlo. Sí, ya en el puesto, ¿no? Que se le conoce. Con el famoso traje militar de que está, Alemania. O sea, la verdad es que sí es un traje muy, muy bonito. Sí, o sea, está... quitando todo la maldad y lo que sea. Sí, está muy bonito el traje. De hecho, bueno, tú fuiste el que me comentaste que lo diseñó Hugo Boss. El traje, y la verdad es que pues sí, o sea... Sí, de los trajes más bonitos que hay. Sí. Lamentablemente pues no tienen un fondo o una historia positiva, pero hay que reconocerlo, ¿no? Sí, claro. Algo curioso es que Joseph no apoyaba activamente al partido nazi. Okay. Todo esto antes de que llegara al poder. ¿Sí? Okay. O sea, cuando Hitler todavía no ascendía al poder, él estaba moviéndose en los partidos políticos. ¿Okay? No obstante, en 1931 Joseph se afilió a Stahlhelm, la fuerza paramilitar de otro partido de derecha que se llamaba Partido Popular Nacional Alemán. Okay. Este partido fue absorbido por el partido de los nazis, por el Partido Nacional Socialista, convirtiendo a Joseph en miembro de la SA. Después, Joseph en 1934 dejó de participar activamente en el partido, ya cuando se había absorbido por el Partido Nacional Socialista, esto con fines de que él iba a continuar sus estudios de doctorado. Okay. O sea, se alejó un poquito de la política y se puso a estudiar, ¿no? Digamos. Sí, pero fue un punto importante porque en este periodo que él estuvo en ese partido, le dio como que
No fama, sino le dio, ¿cómo se puede decir? ¿Popularidad? Sí, o sea, de que cuando fue otra vez, lo reconocieron. Y dijeron, tú tienes un buen expediente. Sí, un cierto prestigio, ¿no? Sí, exacto, agarró un buen prestigio que le ayudó mucho a involucrarse otra vez en el partido. Sí, le dejaron las puertas abiertas. Las puertas abiertas, dejó un buen historial. Exacto, Cuando Joseph inicia sus estudios de doctorado, es cuando él comienza a adoptar la falsa teoría del racismo biológico. ¿Sí? Esta ciencia racial se cree o dice que los alemanes eran biológicamente diferentes y superiores a los miembros de todas las demás razas. Ya más o menos por ahí vamos entendiendo por qué los judíos y Sí, se sentían superiores. La ciencia racial era un principio fundamental de la ideología nazi, Por eso Joseph se sintió más familiarizado con el partido nazi. Hitler utilizó la ciencia racial para justificar la esterilización forzosa de las personas que tenían ciertas enfermedades físicas o mentales, así como deformidades físicas. Claro. No nada más etnia, sino también capacidades diferentes. O sea que fue un tipo de selección natural forzada, ¿no? Sí. O sea, como que seleccionar lo mejor, lo que no tenía como problemas. O como tú dices, diferencias, para que la sangre o digamos, el legado fuera, pues, el mejor, ¿no? Fuera el mejor, fuera, como ellos lo llamaban, puro. Exacto, fuera más puro, como Harry Potter. Y que las personas que no entraban en esa ciencia no tuvieran impedimentos físicos ni mentales. Que la raza o las personas sean las más fuertes. Las más fuertes, y sobre todo en ideología, porque también, si nos podemos a pensar, las personas se veían obligadas a apoyar la ideología. Sí, claro, o sea, si no compartían la ideología, bye, ¿no? No pertenecía a ese. Exacto. Las leyes raciales de Nuremberg, con las que se prohibió el matrimonio entre alemanes y judíos, también se basaban en ciencia racial. Y tengo entendido que también hay un documental, una película relacionada a las leyes raciales de Nuremberg, donde se entran en vigor, si no me equivoco, en el 1933, y comienzan a hacer comenzar a realizar los campos de concentración, que el primero fue a las afueras de Múnich. Y que también fue donde comenzaron ya los experimentos atroces, que más adelante les voy a compartir. Regresando a Joseph, en 1938 nuevamente se afilió al partido nazi y a las SS. Ya se conocen como la SS, Fuerza Paramilitar de Alemania. En su trabajo como científico, buscaba apoyar la meta nazi de mantener y aumentar la supuesta superioridad de la raza alemana. También se basaba en las leyes de Nuremberg. Todo esto para determinar si las personas que decían ser de ascendencia alemana eran adecuadas racialmente y físicamente. Todo esto para calificar dentro del partido del régimen. Sí, como un examen psicométrico, ¿no? Digámoslo así. Si no pasa, que si estaban aptas para quedarse ahí o no. El 30 de mayo de 1943, las SS asignaron a Mengele a Auschwitz. Existen ciertas pruebas de que él mismo buscó esa asignación. Y aquí es donde este personaje se hace conocido, porque fue donde se involucró más en el campo de ciencia y médica. Y donde destacaron sus lamentables experimentos. Para quienes nos están viendo, adjuntamos una imagen de Joseph Mengele ya en el campo de concentración de Auschwitz, ya asignado a las SS. De hecho, podemos ver ahí en el cuello de su uniforme el logo de las SS. En la imagen vemos de izquierda a derecha a Richard Baer, en medio al doctor Joseph Mengele, y a la derecha a Rudolf Höss. Eran encargados de ese campo. Fue en este lugar donde Joseph se involucró más, pues participó en la selección de los 2.893 prisioneros romaníes que serían asesinados en las cámaras de gas de Birkenau. Poco después fue nombrado médico
o jefe de médicos en un complejo de Auschwitz que se llamaba Auschwitz-Birkenau o Auschwitz II. Uh-huh. Y en noviembre de 1944 lo asignaron al hospital de Birkenau para las SS. Ok. ¿Qué pasó después del pleno auge de Joseph y qué experimentos se llevaron a cabo en este triste periodo de la historia? La opción: no abandones el viaje. Esto sigue. Regresamos a Solo Dios sabe. Dos datos interesantes del campo de concentración de Auschwitz. El primer traslado masivo tuvo lugar el 14 de junio de 1940. Entre los prisioneros se encontraban 728 hombres polacos, denominados presos políticos y miembros de la resistencia polaca. Se les asignaron los números de serie del 31 al 758. Los números del 1 al 30 se dieron a un grupo de criminales alemanes que fueron enviados a Auschwitz desde Sachsenhausen el 20 de mayo. El primer traslado masivo de judíos al campo tuvo lugar en marzo de 1942, desde el campo de tránsito de Poprad, el estado eslovaco. En 1944 estalló un levantamiento en el campo. Los miembros atacaron a las SS con piedras y martillos, matando a 3 de ellos, e incendiaron el crematorio 4 con trapos empapados con aceite que ellos habían escondido. Continuamos con más suspenso en Solo Dios sabe. Gracias por seguir aquí con nosotros. Antes de pasar ya a la parte final de Joseph Mengele, no sé si tengas algún comentario de esto que les he platicado. Pues no, simplemente pues sí comentar que este tipo de hombre, ¿no? O este personaje, como tú dijiste, o sea, no simplemente es como que llegó al poder, por decirlo de alguna manera, y de ahí empezó a realizar las cosas, sino que sí tuvo como un proceso, ¿no? Primero como que se adentró poquito y luego se fue como a sus estudios, etcétera. Y luego después fue cuando regresó, y como tú dijiste que pues que había ganado cierta popularidad, sí, que fue cuando le abrieron las puertas y todo eso. Y pues la verdad es que a partir de ahí sabemos obviamente que pues era una dictadura prácticamente, sí, ¿no? Entonces pues tenían el poder de decir, ¿sabes qué? Tenemos estas personas, podemos hacer con ellos lo que queramos porque nadie nos va a decir nada. Entonces creo que también fue uno de sus éxitos, no solamente de los experimentos, sino de muchas otras cosas, que pues prácticamente tenían cartera abierta, ¿no? O sea, tenían el permiso ahí abierto de hacer lo que quisieran, presupuesto también ilimitado, sí, obviamente todos los ayudantes que quisieran. Entonces pues creo que también fue uno de los puntos clave para que estos experimentos, y en especial esta persona, pudiera haber hecho lo que hizo, ¿no? Entonces es punto muy importante, pero bueno, estoy ansioso de saber los experimentos que nos vas a comentar. Excelente. Y lo que mencionas del presupuesto es una parte muy importante, porque como dato curioso, incluso cuando Alemania ya daba por perdida la guerra, ajá, Hitler destinó tanto presupuesto para acelerar el plan de la solución final. Ajá. O sea, él ya daba por perdida la guerra, pero no se rendía en el aspecto de liquidar a todos los judíos. Movió tanto dinero, claro, que quería acelerar esa parte antes de que él de que fueran derrotados, ¿no? Derrotados. Continuando con la famosa historia del Ángel de la Muerte, y ya para concluir con él por un momento, uh-huh, les mencionaré que este apodo o sobrenombre que se le asignó fue gracias a que los testigos, tanto como prisioneros y compañeros de área, uh-huh, afirmaban la presencia frecuente de Mengele en la rampa donde se llevaban a cabo las elecciones. Uh-huh. Incluso cuando él mismo no estaba a cargo del trabajo de la selección, se presentaba seguido en la rampa buscando entre los prisioneros a gemelos para sus experimentos y a médicos para la enfermería de Birkenau. Uh-huh. Él es muy conocido porque él lo seleccionaba.
como lo comentaba, cuando él no estaba en el cargo de elegir, se acercaba al proceso de selección de alguno de sus compañeros. Sí. Y él empezaba a identificar a gemelos, que más adelante les voy a... Sí, ya sé por dónde va, sí. Eso está muy interesante, sí. Sí, y lamentablemente es un rasgo muy característico que él estaba obsesionado con ese tipo de circunstancias biológicas, ¿no? Biológicas. Ajá. Y otras que les voy a comentar más adelante. Pero él siempre estaba involucrado porque quería buscar ese tipo de personas. Uh-huh. Y sobre todo también a compañeros médicos. Aquí cabe aclarar que muchos de los judíos eran personas con estudios, personas muy inteligentes. Okay. Por algo decían que también eran personas de dinero, de mucho dinero los judíos. Sí. Entonces por eso se hizo famoso este proceso de selección, uh-huh. porque también Alemania quería aprovechar esa parte para que los judíos se vieran obligados a ayudarlos. Okay. ¿Sí? Que después los iban a mover a campos de exterminio al fin y al cabo, ¿no? Sí, o sea, nomás para lo que me sirves y después te voy a desechar, sí. Pero pues esa le dio mucha base al proceso de selección de Josef Mengele, al menos en este campo de concentración de Auschwitz. Ok. Para cerrar con este personaje, todos en este momento nos estamos preguntando qué pasó con él después. Sí. Podemos decir que no, o sea, realizó su trabajo en el régimen nazi, pero ¿qué pasó con él después? Durante el retroceso de Alemania, Mengele y otros médicos de Auschwitz fueron transferidos el 17 de enero de 1945, meses antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, al campo de concentración de Gross-Rosen, en la Baja Silesia, donde huyó al mes antes de la llegada de los soviéticos. Ok. Josef se trasladó de ciudad en ciudad por mucho tiempo, hasta que huyó de Alemania en 1949, 4 años después de que se acabara la guerra. O sea, él estuvo escondido en Europa para que los soviéticos no lo pusieran en juicio. O sea que también después de que hizo su trabajo y todo, o sea, también lo desecharon como cualquier otra persona. No lo desecharon. Lo que pasa es que cuando se estaba, o sea, mientras retrocedía Alemania, porque por un lado estaba la potencia aliada de Estados Unidos, sí. Por el lado de Francia. Por el lado de Rusia también iban retrocediendo. Ajá. Entonces se iban liberando los campos de exterminio. Y como estaban cerca de liberar el de Auschwitz, uh-huh. pues lo trasladaron para que continuara con su trabajo. Okay. Es lo que te comentaba, que incluso cuando ellos ya daban por perdida la guerra, no dejaban de realizar ese tipo de cosas, de seguir cometiendo el genocidio. Okay. Porque era el principal objetivo, aniquilar a todos los judíos de Europa. Ok. Pero sí, o sea, no lo desecharon, simplemente lo iban trasladando porque los otros campos ya los iban liberando. Yeah. Y como fue un personaje muy importante para ellos y como te digo, era una persona muy estudiada, sí le servía mucho a Alemania, por eso no lo corrieron o le dieron la opción de huir. Ya. Yeah. Bueno, de hecho cuando huyó de Alemania, fue gracias a que como conocía un grupo paramilitar, se podría decir que quedó en juicio, pero en otra parte le dieron mucha libertad para que pudiera escapar del país. Okay. Si no lo hubieran atrapado, lo hubieran llevado al juicio. Okay. Yo creo que lo hubieran llevado al famoso juicio de Nuremberg. Sí, los juicios de Nuremberg. Esa película también es muy interesante. Y bueno, regresando a Josef, en 1949 huyó de Alemania a Génova, en donde obtuvo su pasaporte bajo el nombre de Helmut Gregor, un falso miembro del Comité Internacional de la Cruz Roja. Okay. Igual, para que nos están viendo, adjuntamos aquí una imagen de Josef Mengele, pero ya en la identidad de su pasaporte. De Helmut. Okay. Sí, okay. Ya como Helmut Gregor. Ok. Y pues yo creo que nomás se puso el bigotillo, ¿no? Para diferenciar. Sí, ¿no? Como las caricaturas que nomás se ponen un bigote. El bigote y ya no lo reconocen. Ya no lo conocen. Exacto. Y luego todavía deja de eso, o sea, que no lo reconozcan. Porque pues era un personaje bastante famoso, bastante popular. Entonces era difícil ocultarse pues en cualquier parte, sí, ¿no? Porque ya era muy conocido también. Sí, y es que tocas un punto muy importante. Ajá. Porque cuando van liberando todos los campos de concentración y todas las sedes o
lugares administrativos de Alemania, descubren todo este tipo de información, entonces todavía saben más de él. Claro. En todos los expedientes que obtuvieron los rusos, o bueno, la Unión Soviética en ese entonces, tenían información muy clasificada importante de él. Por eso sí se hizo todavía más conocido y famoso. Gracias también a esa documentación recuperada, hay mucha información de Joseph. Ok. Posteriormente, con este falso pasaporte, Joseph viajó hasta Argentina, donde pasó la gran parte de su vida, hasta que por problemas de identidad viajó hasta Sao Paulo, Brasil, donde finalmente murió de un infarto cerebral mientras nadaba en el mar en 1976. Y también es otra teoría importante que me gustaría abarcar después, porque también es algo breve, y es que la mayor parte de los exiliados nazis fueron a Sudamérica. Por eso dicen que Hitler realmente no se... Sí, que se fue a Argentina, ¿no? Se mató, sino que se Patagonia. Fue a Argentina y ahí fue donde pues ya murió. Y aquí lo curioso es que de Joseph sí hay evidencia de que él estuvo allá, porque formó una familia, pero tuvo problemas cuando se dieron cuenta de su identidad y por eso huyó a Brasil. Oye, y bueno, yo tenía yo tenía entendido esto, que la teoría de que Hitler que huyó a Argentina y ahí se escondió, etcétera, fue porque nunca encontraron su cuerpo real. Creo que tú lo comentaste en un episodio que montaron un cuerpo, ¿no? Muy falso, parecido a él. Entonces sí es cierto que nunca encontraron el cuerpo. Nunca encontraron su cuerpo al falso que te comentaba. Le hicieron pues obviamente análisis todo, y pues sí confirmaron que no pertenecía a Adolf. Pero sí, o sea, eso sí está confirmado de que nunca se encontró su cuerpo. Ok, entonces por eso está congelado. Exacto, ahí sigue congelado. Al rato despierta. Y de Mengele sí encontraron su cuerpo. Sí, lo que es que allá él ya se movía libremente por su falso pasaporte. Pero cuando pues ya murió, pues hicieron todo este tipo de investigaciones, autopsias. Unieron las piezas. Y unieron las piezas con toda la evidencia que tenían en Europa y confirmaron que sí era... Que sí era él. Y también como dato curioso, él tenía un hijo que pues seguía creo que vivía en Suiza, si no me equivoco. Y con ese pasaporte falso logró obtener, o sea, se movió tan bien en Sudamérica que tuvo muchos permisos para regresar a Europa, pero a visitar a su hijo. Y o sea, y pues fue curioso porque pues se puede decir que todavía lo estaban buscando. Sí. Fue un periodo muy, muy interesante y de mucha tensión para él, pero lamentablemente nunca lo pudieron poner en juicio. Ya después de haberles hablado de este personaje tristemente famoso, ¿verdad? Sí. Ya voy a comenzar con los experimentos, y como lo comenté en un principio, para las personas que sean sensibles con estos temas, les voy a avisar o les voy a decir que omitan esta parte del episodio, porque sí es algo muy, muy triste, muy cruel. Y bueno, de hecho, o sea, fue tan cruel que en los juicios de Nuremberg, todas las personas que estaban de testigo en el juicio pusieron la evidencia de que recopilaron de las grabaciones cuando iban liberando los campos, y mucha gente lloró porque, o sea, no aguantó la crueldad. Sí, no, son cosas muy crueles, muy inhumanas y pues sí, o sea, simplemente para que lo tomen en cuenta. Y pues de todos modos, pues nada más atentos. Y pues bueno, vamos a ver. Para retomar la parte más popular, lamentablemente más popular, de Joseph Mengele, voy a comenzar con sus experimentos. Como mencioné anteriormente, Joseph estaba muy interesado en gemelos, enanos, personas con heterocromía, anomalía donde los ojos son de diferente color, y personas con deformidades para realizar sus atroces experimentos. Incluso como lo habéis mencionado antes, personas que no eran apropiadas para la pureza racial. Exactamente. Los gemelos eran sometidos a exámenes semanales y mediciones de todos sus atributos físicos por parte de Mengele o alguno de sus ayudantes. Los experimentos practicados por el médico incluían amputaciones innecesarias de extremidades, inoculaciones intencionadas con tifus
y otras enfermedades a uno de los gemelos, nada más a uno. Ujú. Cuando realizaba transfusiones de sangre, los hacía de un hermano a otro, dentro de los gemelos, ¿ok? Ok. De un gemelo a otro. Ajá. Muchas de las víctimas, obviamente, murieron en el transcurso de todos estos procedimientos. Ujú. Si uno de los gemelos moría a causa de la enfermedad que se le había inoculado, Mengele mataba, asesinaba al otro gemelo. Y posteriormente realizaba realizaba los informes comparativos en el famoso postmortem. ¿Y por qué lo mataba al otro? Ya no, o sea... Ya no le servía. Sí, fríamente diciéndolo así, ya no le servía. Sí, pues sí. Y aparte, es lo que te digo, o sea, sí tenía fin médico de decir, ¿sabes qué? Le afectará una infección, una enfermedad a un gemelo que pues está compartiendo la vida con el otro, para ver también en la parte de postmortem, o sea, si genéticamente, ¿qué cambiaba? ¿No? Ujú. Porque uno moría por las enfermedades que les hacía, Sí. y otro se puede decir que era el sano. Sí. ¿Ok? Y él quería diferenciar pues, qué le pasaba a la persona que compartían el mismo ADN, si no me equivoco. Ok, perfecto. Muchos testigos relatan que en una noche Mengele asesinó personalmente a 14 gemelos, inyectándoles cloroformo directamente en el corazón. Wow. ¿Sí? Aquí hay mucho debate si lo hizo por crueldad o si también lo hizo por algún fin médico. ¿O los dos? O los dos. En la imagen que ven a continuación, podemos observar a gemelos judíos que eran mantenidos con vida para ser utilizados en los experimentos de Mengele. Estos niños afortunadamente fueron liberados en Auschwitz por el Ejército Rojo en 1945. Disculpa mi ignorancia. Sí. ¿Quién es el Ejército Rojo? En la Unión Soviética. Ok. El ok. ejército de Sí, la antigua, de Rusia. Por eso te comentaba, o sea, aquí ya hubieran agarrado a Mengele, por eso le hicieron el cambio de identidad. El cambio de sede. O sea, lo movieron a otro campo. Sí. Ya cuando perdieron la guerra, pues él sí ya se hizo el cambio de identidad y se fue a Sudamérica. Sí, o sea, lo iban como recorriendo para atrás para que él pudiera seguir con sus experimentos. Y estos campos, pues, que ya estaban muy cerca, porque si no me equivoco, Auschwitz está en Polonia, Ajá. ya estaba muy cerca de Alemania, entonces ya estaban por terminar la guerra. Sí. Incluso por las fechas que mencioné, estaban a meses de que los aliados ya llegaran a liberar a Berlín. Ok. Por otra parte, los experimentos de Mengele con los ojos incluyeron el intento de cambiar el color de iris a través de la inyección de sustancias químicas y el asesinato de personas con heterocromía para extraer sus glóbulos oculares y enviarlos a Berlín para su análisis. Sí, fíjate que ese experimento sí lo conocía, Sí. que trataba de cambiarles el color a los ojos inyectándole químicos y que pues obviamente eran dolores horribles. Sí. Pero sí, fíjate que ese experimento ahorita que lo mencionaste hace rato y ahorita sí me acordaba que este señor, este personaje lo había intentado. Y es uno de los experimentos más conocidos de Mengele y el que les voy a mencionar también un poco más adelante. Pero sí, también aquí cabe recalcar que todos los cuerpos de las víctimas él los enviaba para sus exámenes. Ok. No todos los podrían fríamente decir que los tiraban, sino también los enviaban para sus análisis. Cuando liberaron los aliados los campos, en muchos de estos campos había vitroleros, por así decirlo, o frascos con partes o extremidades de personas que les iban quitando, pero todavía las tenían ahí. ¿Por qué? Porque las mandaban a un proceso de revisión y después, por lo que les voy a comentar, hacían otro experimento con esas partes amputadas. A los enanos y a las personas con anomalías físicas les tomaba mediciones corporales, les extraía sangre y dientes sanos y les administraba de forma innecesaria drogas y rayos X. Mengele buscó mujeres embarazadas. Este experimento que les voy a comentar también tristemente también es muy popular. Incluso un youtuber popular puso este
este experimento en uno de sus tops. Ok. La testigo Vera Alexander describió cómo cosió por la espalda a 2 gemelos gitanos en un intento de crear gemelos siameses, pero ambos murieron por los efectos de la gangrena después de varios días de sufrimiento. Aquí una imagen muy explícita y se puede decir que un boceto de cómo era el plan de unirlos a estos gemelos por la espalda. Y este es el experimento que digo que un youtuber lo puso en su top, y es también considerado uno de los experimentos más aterradores sí, no, sin duda alguna, o sea, de la historia. Sí, o sea, los hacía sufrir pues de una manera innecesaria, ¿no? Porque pues digo, no sé con qué fin quería llegar a esto. A eso. Porque, digo, o sea, no tiene ningún... Bueno, quiero creer que no tiene como ningún fin médico, ¿no? O sea, unir a 2 personas, ¿como para qué? Entonces siento que también esto es una de las partes donde sí... Como que no tenía nada que hacer o simplemente dijo, pues déjame ver qué pasa, ¿no? Si uno a 2 personas. Sí. Porque, digo, no creo que tenga algún fin médico, pero bueno. Y sí, hay una teoría muy... bueno, también muy popular en este momento de la historia. Que dice que este tipo de experimentos de crear mutantes, de crear, de coser personas, extremidades, era con el fin de crear bestias aterradoras. Bestias aterradoras que les ayudara después a la guerra. ¿Sí? Ok. O sea, bueno, eso es una teoría de que se puede decir que justifica el por qué hacían este tipo de experimentos, pues porque, o sea, hasta uno mismo pues no le encuentras lógica de realizar estos experimentos, sí, ¿no? O sea, no. Por eso esa teoría sí dice que querían crear super bestias para que los ayudara en la guerra. Ok, qué frío, pero sí. Ok. Dejando ya los experimentos de Mengele, vamos a otro tipo de experimentos relacionados con la supervivencia del personal militar, porque estaban evidentemente en guerra ya después de 1939. Sí. Muchos de los experimentos de los campos tenían el objetivo de facilitar la supervivencia del personaje militar del eje en el campo. La potencia del eje, retomando, ya sabemos que era el eje Roma-Berlín y después se unió Tokio, ¿ok? El imperio japonés, el imperio de la Alemania nazi y el régimen de Benito Mussolini. Ok. Un ejemplo de estos aterradores experimentos ocurrió en Dachau, que como dato curioso fue el primer campo de concentración en 1933. Los médicos de la Fuerza Aérea Alemania y de la Institución Experimental para la Aviación Alemana realizaron experimentos a altitud elevada en los prisioneros. Todo esto con el fin de determinar cuál era la altitud máxima que la tripulación tenía que contemplar para lanzarse en paracaídas y no sufrir ningún daño, ¿no? O sea, que diga, sabes que a esta altura ya puedes abrir el paracaídas. Pero obviamente utilizaron a los prisioneros para que ellos hicieran esas pruebas. Se hicieran pruebas. Y pues yo creo, bueno, en una estadística y decía que más o menos como el 80% de los prisioneros pues fallecieron en ese experimento. Sí, claro, o sea, pues sí, pero ahora sí que hacían pruebas bastante, bueno, muy reales, obviamente con personas vivas, reales, para no errarle a sus experimentos. Y como lo comenté hace rato, pues tenían tanto presupuesto monetario, tanto presupuesto humano para poder realizar ese tipo de experimentos. Sí, lamentablemente eran muchísimos los prisioneros, entonces o sea, se escucha cruel y frío, pero nunca se cansaban de hacer experimentos porque tenían muchos prisioneros. Los científicos también efectuaron experimentos sobre la congelación. Esto para encontrar un tratamiento efectivo con la hipotermia. Como podemos ver en la imagen a continuación, podemos observar a Sigmund Rascher, el médico nazi que mató a 100 personas sumergiéndolas en agua con hielo. Así nada más. Es una imagen muy, lamentablemente real y muy cruel, pero él las sumerge así de golpe para encontrar una cura a la hipotermia. Y aquí es un dato importante, pero estos experimentos se llegaron a enfocar más cuando Alemania traicionó a Rusia, porque empezó a invadir la Unión Soviética empezó a invadir la parte de la Unión Soviética. Y como
concepto o cultura general, pues sabemos que son climas muy fríos, ¿no? Sí, claro. Extremos. Sí. Entonces utilizaban estos experimentos para crear este tipo de tratamientos y seguir avanzando en parte de la Unión Soviética. Sí, o sea, y de hecho le hubiera funcionado muy bien porque de esa fue la manera en la que perdió sí, se quedaron la guerra. Kilómetros, yo creo que de Moscú. Exactamente. Entonces, y fíjate que sí es bien interesante porque realizaban este tipo de experimentos, digamos, en base a las consecuencias climáticas o sabiendo que lo iban a ocupar, o sea, claro, realmente soportando el frío. Y ahora sí que parece mentira, pero sí querían crear super soldados, o sea, super soldados resistentes a la hipotermia, que pudieran saltar de paracaídas, etcétera, porque estaban, o sea, todo estos fines, o los fines de estos experimentos, pues era 100% poder ganar la guerra. Sí. Y o sea, mencionaste un punto muy importante. Las condiciones climáticas y de guerra permitieron que estos procesos, estos experimentos llegaran a más. Okay. ¿Por qué? Porque, bueno, se puede decir que te obliga a crear nuevas soluciones. Sí. Y si tienes prisioneros que al fin y al cabo los vas a asesinar, pues los aprovechas para hacer este tipo de experimentos muy lamentables. Exactamente, sí, depende de las necesidades del ejército del país. Sí. Pues es como yo voy a ir haciendo mis experimentos, mis pruebas y tratarle de dar una solución. Tratarles de más solución. Exactamente. Y lo más cruel es que hasta ahorita todos los experimentos que les he mencionado, la gran mayoría, siempre tienen un fin. O sea, es lo que comentaban, no nada más lo hacían por locos, sí, bueno, entre comillas, pero sí siempre les daban un fin, un fin, ya sea médico, militar, como lo estamos viendo, o incluso como la teoría de crear super guerreros, super bestias, para que los ayudara a combatir la guerra. También utilizaron a los prisioneros para probar distintos métodos de potabilización del agua del mar. Okay. Un grupo de 90 personas era privado de alimentos y el doctor Hans Spinger les daba solo agua de mar para beber. Híjole. Obviamente los dejaba muy lesionados. Sí. Estaban tan deshidratados que lamían el suelo recién lavado para beber algo limpio. Y con esto llegaban a su agonizante muerte. Aquí es importante mencionarles que al menos para los experimentos, bueno, en cuestión cultural, pues sabemos que los prisioneros de los campos de concentración estaban en pésimas condiciones físicas, de todo. Sí. Lo curioso es que, por ejemplo, en los experimentos que les comenté anteriormente de Mengele, las personas que tenía, por ejemplo, los gemelos, personas con deformidades, las tenía en las mejores condiciones, o sea, las tenía en mejor condiciones que un prisionero promedio. Ajá. ¿Por qué? Porque le ayudaba a acercarse más a una persona real, ¿ok? Porque no es lo mismo de que le inyecten una enfermedad o le induzcan una enfermedad mortal a una persona que está en pésimas condiciones, claro, a una persona que está sana, ¿no? Él quería ver cómo aplicar todo esto a personas, pues a las personas de Alemania que estaban pues sanas, por eso los mantenían en las mejores condiciones. Sí, aparte la condición del tipo de personas así no soportan lo mismo que una persona normal. Entre comillas, y obviamente pues sí los tenía que mantener en mejores condiciones para que no se le fueran antes de los experimentos, ¿no? Sí, exacto. Ajá. Los científicos usaron a los internos de los campos para probar compuestos de inmunización y anticuerpos para la prevención, tratamiento de enfermedades contagiosas como la malaria, el tifo, la tuberculosis, la fiebre tifoidea, la fiebre amarilla y la hepatitis infecciosa. También realizaron experimentos en cuestión de medicamentos, ¿no? Claro. Los médicos del campo de Ravensbrück, ¿cómo se pronuncia? No sé. Esa tilde. Ravensbrück. Pues tú di así. Los médicos del campo de Ravensbrück hicieron experimentos con injertos óseos y probaron la eficacia de los fármacos recién desarrollados, así como también expusieron a los prisioneros a los gases fosgeno y mostaza para realizar posibles antídotos, porque
por ejemplo, el gas mostaza que se implementó por primera vez en la Primera Guerra Mundial, evidentemente ellos sabían que lo iban a volver a utilizar, por eso que querían crear fármacos o algún tipo de protección para los soldados alemanes en plena guerra. Sí, no, y fíjate que, o sea, es cruel, pero también es muy inteligente por parte del gobierno alemán, que sabían a las condiciones a las que se podían enfrentar un soldado y tratar de inmunizarlos o quitarle esos peligros para que obviamente los soldados alemanes o el ejército alemán fueran más fuertes que los demás. O sea, sabían perfectamente a las condiciones a las que se podían enfrentar, como en este caso la hipotermia, el gas mostaza. Entonces imagínate que alguna otra nación esté con guerra o en guerra con ellos, lancen gases mostaza o lo que sea y que vean que no les hace efecto a los alemanes. O sea, realmente sí es cruel, pero era muy inteligente el gobierno alemán para hacer ese tipo de experimentos y buscar un antídoto ante eso. Sí, era su principal, bueno, una de las principales causas por la cual querían realizar estos experimentos, para darles mucha ventaja en el campo de la guerra. Sobre todo, sí. Otro de los experimentos más utilizados y que por obvias razones de ideología se implementaban eran las esterilizaciones que se llevaban a cabo principalmente en Auschwitz y Ravensbrück. Los científicos analizaron varios métodos en un esfuerzo por desarrollar un procedimiento eficiente y barato para la esterilización masiva de los judíos y de otros grupos que los líderes nazis consideraban racial o genéticamente indeseables. Sí, o sea, que no se puedan reproducir entre ellos para que no haya más o no se esparza. Sí. Sí, y también para que el plan de el famoso proyecto de la solución final avanzara y no tantos se complicaba, ¿no? Porque pues si se seguían reproduciendo, claro, nunca iban a acabar. Era muchísima gente. Exactamente, esa es la palabra, nunca iban a acabar. El tratamiento con radiación se convirtió en la elección favorita de esterilización. Específicas cantidades de exposición a la radiación destruían la habilidad de una persona para producir óvulos o esperma. La radiación era administrada por medio de engaños. Hace un momento me preguntabas cómo utilizaban esto de los rayos X y todo esto para estos lamentables experimentos. Sí. Los prisioneros eran llevados a una habitación y se les solicitaba completar formularios, lo que les tomaba 2 o 3 minutos. En ese tiempo se les administraba la radiación y sin que los prisioneros lo supieran, eran dejados estériles. Wow. Muchos sufrieron quemaduras después de esta exposición a la radiación. ¿Sí? Ok. Ahora entiendo por qué agarraban a enanos o personas así, porque ya no querían que se reproducieran. Sí, es que querían mantener muy pura la sangre, o sea, era, y como actualmente se conoce, es una falsa teoría o teoría racial, porque pues claro, eso no tiene nada que ver de que los alemanes sean más superiores, ¿no? No, pero tiene sentido porque, a pesar de que querían soldados más fuertes y todo, obviamente entre más pura, si ellos la llamaban pura, entre más pura sea la sangre o en mejores condiciones esté esa persona, o bueno, las generaciones futuras eran personas o humanos más fuertes a los promedio, ¿no? Porque no tenían, o era casi imposible que ya nacieran sin ese tipo de enfermedades o de condiciones raciales, ¿no? Entonces, bajar ese porcentaje hereditario, ¿no? Exactamente. Entramos a otra parte de de experimentos aterradores y, como lo comentaba, el por qué ellos tenían partes o extremidades de los prisioneros en frascos. Era por lo siguiente: experimentos con trasplantes. Desde septiembre de 1942 hasta diciembre del 43 llevaron a cabo experimentos en el campo de concentración de Ravensbrück. Todo esto para estudiar la regeneración de huesos, músculos y nervios para el posible trasplante de huesos. Secciones de huesos, músculos y nervios fueron extraídos sin anestesia.
¡Oh, güey! Todo este proceso dejó como resultado que muchas víctimas sufrieran intensa agonía, Sí. mutilación o discapacidad permanente. Claro. Porque lo hacían sin anestesia, en seco, así. en seco. Ajá. Y retomando la parte médica, vamos a los experimentos en la cabeza para probar regeneración de huesos y tejidos. Ok. En el verano de 1942, en Baranovichi, ¿sí pronuncia así? Baranovichi. Baranovichi, sí. Baranovichi. En el verano de 1942, en Baranovichi, actual Bielorrusia, se realizaron experimentos en un pequeño edificio detrás de la casa ocupada por el Dr. Wichmann. En uno de ellos, escuchen bien, un niño de 11 o 12 años aproximadamente fue atado a una silla para que no pudiera moverse. Sobre él fue suspendido un martillo mecánico que cada pocos segundos caía sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque, bueno, querían probar la regeneración de huesos. No Sí. mames, ok. Y sí, o sea, también tienen, o sea, muchos fines militares, ¿no? Porque, pues, imagínate crear soldados o sea, personas que sufren heridas y las pueden regenerar, pues les ayuda muchísimo. Sí. Pero fue muy triste este caso, y más porque, bueno, fue aplicado en un niño. Es triste e inimaginable calcular todos los experimentos aterradores que se llevaron al cabo y que nunca sabremos de su existencia por falta de evidencia, pero que la probabilidad de que otros métodos de exterminio hayan existido es muy alta, porque todo lo que les comenté es lo que está documentado. Pero ahora imagínate todo lo que nunca se encontró o que hasta hoy en día no se sabe que realmente qué otras técnicas crearon para esta parte del holocausto. Y después de todos estos tristes y experimentos crueles, lamentables, ¿qué opinas al respecto? Fíjate que tocaste un tema, una parte del tema muy importante, y es precisamente esa que es cierto. O sea, nosotros conocemos la existencia de estos experimentos porque a lo mejor, como tú comentaste, que cuando capturaron ciertos campos de concentración, pues obviamente tomaron esa evidencia, ¿no? Esos documentos o lo que sea, y pudimos comprobar que realmente que existieron, ¿no? Pero sí, o sea, imagínate la cantidad de experimentos, de cosas que hicieron, que también seguramente estaban documentados, pero seguramente a lo mejor nunca los encontraron, se quemaron en alguna batalla, etcétera. Y wow, o sea, sí es bien interesante ponerse a pensar qué más pudieron haber hecho estas personas. Y sí, tenía un fin para ellos, o sea, tenía un beneficio para ellos. O sea, como tú dijiste, o sea, imagínate un soldado que se le regeneren los huesos, la piel o lo que sea, pues prácticamente es un soldado invencible. En combate es invencible. Ajá, hasta cierto punto es invencible. Aquí el problema es cómo realizaban esas pruebas, como en el caso del niño que comentaste. ¿Cómo es que realizaron ese tipo de pruebas para probar si la regeneración de huesos era posible? O sea, sí creo que no era la manera correcta de probarlo, pero imagínate donde le hubieran dado realmente al clavo de este tipo de hacer super soldados, super personas. Wow, de verdad, muy fuerte. Y hasta cierto punto, qué bueno que no lo lograron. Qué bueno que lo lograron, sí, porque la historia hubiera sido otra. Hubiera sido. Como dicen, la historia la escriben los ganadores, los vencedores. Exactamente. Sí, lo que comentas relacionado a toda la evidencia que se iba encontrando conforme liberaban los campos, pues sí, fue lo que lograron recuperar. Como Alemania sabía que ya iba a perder la guerra, muchos de estos documentos lo quemaron, ¿sí? borraron todos sus expedientes y archivos para evitar que se supiera más a fondo. Exacto. Y que de hecho también tiene, esto logró fortalecer más las teorías de conspiración, ¿verdad? Porque nos deja pensando qué pasó, qué hicieron más o así. Y muchos testigos que quedaron vivos o fueron enjuiciados, pues comparten todavía más información, ¿no? Porque pues ellos lo vivieron en persona y saben todo lo que pasó. Y está relacionado al siguiente tema que les voy a comentar después de esta breve pausa. No abandones el viaje. Esto sigue. Regresamos a Solo Dios sabe.
Dato interesante sobre el campo de concentración de Auschwitz. Canadá, la zona de riquezas. Las pertenencias de los deportados eran confiscadas y clasificadas en una zona del campo llamada Canadá. Los prisioneros la llamaban así porque consideraban que Canadá era una tierra de riqueza. Las posesiones se enviaban a Alemania. Algunas fueron robadas por los guardias de las SS. La mayoría de los reclusas que trabajaban ahí tenían algunos privilegios como dejarse crecer el pelo o poder robar comida de las pertenencias que clasificaban. Las relaciones entre los guardias alemanes y las prisioneras iban en contra de las normas de las SS, pero a veces se desarrollaban. Un guardia de las SS, Franz Wunsch, ayudó a Elena Citronova y a su hermana a escapar de las cámaras de gas porque estaba enamorado de ella. Aunque ella no correspondió a sus sentimientos, testificó a su favor en su juicio por crímenes de guerra. Continuamos con más suspenso en Solo Dios sabe. Gracias por seguir aquí con nosotros. Después de todo lo que les comenté, vamos a pasar a otro experimento científico, no médico, que está relacionado a temas ya vistos en este podcast. Sí. Y al tema que está por venir en el próximo episodio. Así es. Este experimento solo ha quedado como una teoría conspirativa de la Segunda Guerra Mundial, pero no deja de ser inquietante en caso de haber sido real. Sí, no, cabrón. ¿Se lo dije bien? Sí. Ok. Probablemente muchos de ustedes ya han escuchado sobre esta teoría, pero es importante comentarla con fin de enlazar a nuestro próximo episodio. Serafines, para quienes nos escuchan y nos están viendo, les presento la Die Glock, o en español, la campana. Aquí una imagen de esta famosa campana. ¿Habías escuchado de esta teoría antes? Sí, la verdad es que es un... No conozco a fondo el tema, hay algunos datos o teorías que no conozco, pero sin duda es un tema bien, o una teoría bien interesante y que, como dijiste, da paso al siguiente episodio, al siguiente tema. Pero a ver, cuéntanos, porque de verdad estoy muy interesado en este tema. Perfecto, pasamos a esta teoría. La Die Glock fue un proyecto enmarcado dentro de la Wunderwaffe, las armas maravillosas del Tercer Reich. De hecho, se hizo un libro en base a esto. Okay. Y aunque nunca se han encontrado pruebas sólidas de su existencia, no deja de poner en pensar a las personas. ¿Okay? Esta arma asociada a la teoría de conspiración fue popularizada hasta el año 2000 en las publicaciones del libro de Witkowski, un periodista polaco que supuestamente recogió la existencia de un interrogatorio al oficial de las SS, Jakob Sporeberg. Todo esto fue gracias a que accedió a uno de los contactos del Servicio Secreto de Polonia, que posteriormente obtuvieron un sinfín de documentos clasificados en los que se encontraban estas armas secretas. Y digo armas porque la Wunderwaffe, que es, en la traducción significa armas maravillosas. Okay. Hay armas que sí están documentadas que los alemanes utilizaron, y otras que estaban en desarrollos, y otras, como lo estamos viendo en esta ocasión, que quedaron como en teoría, ¿no? Okay. Pero sí, ese tema también es muy interesante. Es más histórico, pero también es muy interesante porque ahí también entra un supertanque inmenso, un tanque que de hecho hay imágenes, también se las voy a compartir. El cañón inmenso, sí, llegaba a kilómetros, pero bueno, era muy pesado, por lo cual se tenía que trasladar por rieles. Exactamente. Aunque la teoría de Witkowski nunca ha sido demostrada con pruebas sólidas, la Die Glock tuvo muchos seguidores después de la publicación de otro libro, esta vez de un autor británico, Nick Cook, quien hablaba de la operación Paperclip. La operación Paperclip. Sujeta papeles en español. Sí. En la que los servicios de inteligencia estadounidense extrajeron información y conocimientos sobre todas las pruebas armamentísticas de los científicos nazis para llevárselas a su país. Todo esto por miedo de que los soviéticos la encontraran. Sí, claro. Porque bueno, ya como le he mencionado en otros episodios, y para no ser tan repetitivo, pues estaba la Guerra Fría, ¿no? Donde, bueno, uno de los supuestos aliados de Estados Unidos pasó a ser ahora su principal rival a nivel mundial. De hecho, encontraron un famoso boceto diseñado por el científico alemán Wernher von Braun,
en el que aparecía un cohete que luego les sirvió de inspiración para el programa Apolo, que décadas más tarde empezaría a desarrollar la NASA. Sí. Wow, qué buen dato curioso de esto, ¿eh? Yo no sabía que se había encontrado bocetos de la campana. Sí, es que en el régimen de la Alemania nazi, pues era la principal potencia, una de las principales potencias mundiales. Claro. Entonces realizaban todo aparte de que realizaban experimentos, tenían gran avance armamentístico, también tenían como objetivo llegar al avance tecnológico también. Al avance tecnológico y poder ya conocer el espacio exterior. Y esto porque pues ya estaban a punto de lograr el avance nuclear con la división del átomo. Exacto. Que afortunadamente no lo lograron. Y nuestro queridísimo Oppenheimer llegó primero y dividió este átomo creando la bomba nuclear. Hay un libro muy famoso e incluso le hicieron una serie que se llama El hombre en el castillo. Este libro, esta historia trata pues de qué hubiera pasado si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. Bueno, donde la potencia del eje hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. Y ahí sí tengo entendido que sí mencionan que uno de los principales avances en combate o en la guerra que les dio la victoria a los nazis fue que lanzaron una bomba de hidrógeno. Bomba de hidrógeno como la del zar de la Unión Soviética, que después la hicieron, pero que lograron lanzar crear esta bomba y lanzarla y tener un gran avance en la guerra. Claro. La Die Glocke era una de estas armas de la Wunderwaffe que Cook describe como un artilugio brillante y giratorio que posiblemente disponía de algún efecto antigravitacional. Sí. E incluso se dice que fue o era un proyecto para crear una máquina del tiempo. Correcto. Todo esto de parte del programa de antigravedad de las SS. O sea, sí se tiene, sí hay evidencia como de que se estuvo pensando en crear algo así, más no físicamente de que hayan encontrado la campana. Exacto. Por eso lo dejó como una teoría conspirativa. Físicamente o en cuestión de las características de esta campana, tendría un diámetro aproximado de 2.7 metros y una altura entre los 3 y 4 metros y medio. Según Witkowski, el artilugio contenía 2 rotores coaxiales que se llenaban de una sustancia parecida al mercurio, de color violeta, al que le llamaban Serum 525, y era almacenado en un termo alto y delgado, de 1 metro de alto y encapsulado en plomo. Ya vamos más o menos otra vez a retomar temas de radiación. Cuando se activaba, detonaba una especie de reacción química que cristalizaba los tejidos celulares animales, gelificando la sangre en un radio de acción de hasta 200 metros. O sea, lo estaban utilizando principalmente, y como aparece en el libro, como un arma. O sea, iban a utilizar esto ya en campo de batalla. Sí. Compartimos una imagen de un supuesto proyecto de cómo sería ya esta campana en acción. El Führer quería un artefacto que fuera capaz de viajar en el tiempo a partir de una gran aceleración y que pudiera levitar. Sí, no, obviamente la mejor arma que podía o que pudo haber tenido Hitler pues era la máquina del tiempo, ¿no? O sea, fue la mejor arma que podría haber tenido implementado. Exacto. Y aquí retomamos otra vez esta parte de lo antigravitacional con el proyecto que nos comentabas de los artefactos. Del proyecto Caret. Del proyecto Caret. Así es. Cómo utilizaban inteligencia alienígena para implementarla aquí, pues en cuestiones de guerra, ¿no? Exactamente. Supuestamente encargó su construcción a Kammler en la base oculta de Deer Rise, que en realidad sí existe y se encuentra en las montañas Buo, en los Sudetes, muy próxima a la frontera con la República Checa. O sea, esta base sí existió y fue donde se empezó a crear esta teoría.
A partir de 1943, el ejército nazi comenzó a edificar estas instalaciones subterráneas, obligando a sus prisioneros de los campos de concentración a cavar túneles o levantar líneas ferroviarias bajo tierra. Sí, pues tenía a los trabajadores que él quisiera sí, exacto, sin pagarles, sin nada, ¿no? Sí, eran, pues ahora sí que sus esclavos, ¿no? Trabajaban con fines para la ventaja alemana. Al probarse la Die Glocke, según Witkowski, 5 de los 7 miembros de investigación dirigidos por el físico Walter Gerlach murieron sin que se esclareciera la causa de la muerte. Sí. Estaban haciendo pruebas, obviamente pues ahí sí tenían que estar los científicos presentes para ver cómo reaccionaba. Sí. Pero bueno, aquí dice que murieron 5 de los 7 científicos que se encontraban en ese momento. Sí. Luego, las teorías de conspiración apuntan a que los servicios de inteligencia de Estados Unidos secuestraron el arma y se la llevaron a sus instalaciones militares para estudiar la antigravedad y con ello preparar el asalto a los cielos, que acabó desembocando en el aterrizaje lunar de Neil Armstrong y compañía. Aunque también hay otra versión que argumenta que se llevaron la Die Glocke a Sudamérica, a donde al parecer, y según las teorías de conspiración, se exiliaron muchísimos altos cargos nazis, como lo mencionaba anteriormente. Ok. Otro supuesto paradero es el que menciona Joseph Farrell, pues él especuló que fue recuperada como parte del incidente ovni de Kecksburg. Esta teoría fue dramatizada en 2009 por Discovery Channel y nuevamente en 2011 por la serie Alienígenas Ancestrales de History Channel. Así es. Y bueno, para también no quedarnos ya con el pendiente, con la duda de que fue este incidente de Kecksburg. El incidente ovni de Kecksburg ocurrió el 9 de diciembre de 1965 en la localidad de Pensilvania del mismo nombre, al noreste de los Estados Unidos. Una gran bola de fuego fue vista por miles de personas en por lo menos 6 estados de Estados Unidos y en la provincia canadiense de Ontario, ya muy al norte ya de Estados Unidos. Y es que la relación de este incidente con la campana de Hitler es que el objeto recuperado del incidente de Kecksburg es muy parecido a dicha campana, como lo veremos a continuación. Y aquí, bueno, aquí si puedes ver tú también la imagen, es muy similar a los bocetos que los alemanes estaban desarrollando para esta posible máquina antigravitacional o máquina del tiempo. ¿Qué opinas al respecto de este? Wow, la verdad es que es un tema bien complejo, porque aquí ya se van a mezclar temas que seguramente vamos a ver en el episodio siguiente, en el episodio 15, que desde ya les digo que se suscriban y sigan el canal porque van a estar muy relacionados los temas. Pero fíjate que algo que me causa ruido o que es algo interesante es que, bueno, la verdad no sé si esta sea como una réplica o que sea, digamos, exacta. Sí. Pero, por ejemplo, si la imagen que vemos ahí, pues vemos que la imagen tiene ciertos símbolos, ¿no? Y si recordamos el episodio pasado del proyecto Caret, exactamente, recordemos que los símbolos eran los responsables de que la materia o los aparatos funcionaran y levitaran. Sí, era programar la realidad. Exactamente, eran los encargados de programar la realidad. Entonces, digo, no está tan fuera de lugar el incidente primero que mencionas, que de ahí digamos que se inspiraron o cosas así en la campana. 2, que sí, por ahí también se tiene la teoría que también la dijiste o la mencionaste, que los Estados Unidos fueron los que recuperaron esos planos, evidencia o lo que sea, y de ahí ya fue cuando salieron muchas cosas como el proyecto Caret, etcétera, ¿no? Entonces imagínate, híjole, no fue casualidad, pero todo esto se está conectando tan bonito, que primero les enseñamos el proyecto Caret y después como que nos fuimos a la precuela, y a lo mejor los alemanes fueron los primeros que descubrieron esto con el incidente, este que mencionabas. Entonces, híjole, o sea, me causa mucho ruido pensar que sí pudo haber sido así. Y también otra, o sea, que los alemanes, bueno, por ahí también se tiene la teoría, y lo mencioné en el capítulo de la luna,
que por ahí se tiene, según esto, yo la verdad es que desconozco, pero por ahí se tiene la evidencia de que es cierto de que los alemanes llegaron primero a la luna, o sea, ni siquiera Estados Unidos ni la Unión Soviética, sino fue Alemania. Y también por ahí se tiene otra teoría que acompaña perfectamente a lo de la campana, que los ovnis comunes y, bueno, no comunes y corrientes, pero digamos los ovnis básicos y comunes que nosotros vemos, el famoso platillo volador, sí, se desencadena de algunos experimentos y naves que según esto los nazis ya tenían, o sea, tenían bocetos, tenían planos, y las naves eran así. Entonces, imagínate que hayan hecho también lo mismo, ingeniería inversa de algún incidente como el que mencionaste o cosas así, y que de ahí hayan sacado la ingeniería inversa, la tecnología y todo, y que hayan podido hacer eso, ¿no? También, bueno, lo mencionaste que la campana no se encontró jamás, y por ahí también estaba viendo unos documentales de la misma campana, porque es una teoría bastante famosa, que es lo que yo siempre digo es que las teorías no salen de la nada, o sea, no es como que un día un güey se levanta y diga, yo creo que los alemanes hicieron una campana que podía bajar en el tiempo. O sea, no creo que así pase. O sea, siempre hay una evidencia detrás o teorías detrás, un contexto. Y por ahí también se tenía la teoría de que la campana simplemente está en otra realidad, o sea, está en otro plano, en otra dimensión, en otro tiempo, si tú quieres, sí, pero que la campana sí existió. Personalmente creo, bueno, sería mucho afirmar o negar su existencia, ¿no? Pero de que hicieron experimentos con la antigravedad, creo yo que sí los hicieron. Ya, bueno, de viajar en el tiempo lo veo un poco difícil, aunque sabemos que si controlamos la gravedad, si los humanos pudiéramos controlar la gravedad, pudiéramos viajar en el tiempo. Es uno de los principios que también en el capítulo siguiente lo vamos a ver. Pero wow, de verdad me encantó muchísimo este capítulo, todos los datos curiosos, obviamente el manejo del tema que tú tienes acerca de estos temas, me encantó muchísimo, y pues espero que no sea uno de los pocos o del último capítulos que nos traigas de este tipo de temas, porque wow, sí fue muy muy sorprendente cómo nos hilaste en todas las historias, y experimentos muy aterradores, sí, que sí tenían su fin militar o su fin médico, si tú quieres, pero wow, la verdad el remate de este capítulo estuvo muy muy bueno con la de la campana. No sé qué opines tú. Sí, es muy muy interesante ver cómo se va enlazando todo esto, y por el momento todo esto de los temas de la guerra pues lo voy a posponer para probablemente la tercera temporada, sí, porque abarca todavía otros temas que se van a enlazar con los próximos episodios de este podcast. Por eso no los podemos sacar ahorita, ¿verdad? Porque también nos gusta llevar esa línea de tiempo. Exacto. Y volviendo al tema, si nos vamos y si nos ponemos a analizar en cuestión de la línea del tiempo, se puede decir que la tecnología alienígena llegó primero a Alemania, ¿no? O sí, sea, a Alemania. Sí. Porque todo esto de Proyecto Carter y todo eso fue posguerra, durante la la Guerra Fría. Si sí, o sea, eso fue en el 74, si no mal me equivoco. Sí. Entonces fue mucho después. Fue mucho antes, que afortunadamente no lograron dominarla o implementarla, porque pues la historia hubiera sido otra distinta, o hubiera sido distinta. Y a mí también me impacta mucho cómo se va mezclando, enlazando con otros temas que ya hemos visto y que estamos por ver, como en el próximo episodio. Porque, bueno, mucha gente me decía, bueno, es que ¿por qué te enfocas tanto en hablar de la guerra? Porque si son más de podcast paranormal y todo eso. Y es que este momento histórico enlaza todos esos temas paranormales, todos esos temas de conspiración. Y por eso me gusta retomar mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial. Incluso en la Primera Guerra Mundial también hay otras teorías muy interesantes, uh-huh, que las hablaré ya probablemente ya hasta la tercera temporada. Y por el momento sí me gustaría darle un fin por el momento a este tema de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, y pasar a los próximos episodios, que también están muy interesantes.
Después de todo esto, le damos una excelente conclusión a este tema, pero a su vez el inicio de otro de los temas más interesantes de la actualidad y que veremos en el próximo episodio. Pero bueno, ahora ya conocemos todo lo posible acerca de los experimentos más aterradores del Holocausto. Y aún así recuerden que siempre, al final, solo Dios sabe. Nos escucharemos en próximos episodios. Soy Brandon Martínez. Soy Güero Orozco. Hasta la próxima.